Los cristianos del Slum procedían de la región de Betiah, un distrito agrícola del Bihar que hasta los años 40 había albergado una de las comunidades cristianas más importantes de la India del Norte. El origen de esta comunidad era otro capítulo de la gran saga de las migraciones religiosas en el mundo. Empezó a mediados del siglo XVIII. Objeto de las persecuciones de un soberano sanguinario, 35 cristianos nepaleses habían huido de su país con su capellán capuchino, un italiano. Habían encontrado refugio en un principado donde el capuchino curó milagrosamente a la esposa del rajá local, y el agradecido príncipe les regaló tierras. Esta tradición de acoger a los misioneros fue perpetuada por los rajás siguientes. Los cristianos prosperaron y se multiplicaron. Un siglo después eran 2000, con sus casas encaladas, sus calles estrechas, sus patios, sus plazas floridas y su gran iglesia, con sus hombres tocados con sombreros de ala ancha y sus muchachas que parecían vestir faldas y mantillas andaluzas. El barrio cristiano de la ciudad de Betiah se parecía un poco a un pueblo mediterráneo. Entonces se abatió sobre la región una extraña calamidad. Los ingleses lo llamaron el oro azul, los campesinos el índigo. El monocultivo intensivo de la planta de índigo que se utilizaba en tintorería provocó en 1920 la primera gran acción de Gandhi. Fue aquí, en la región de Betiah, donde el Mahatma comenzó su campaña de no violencia activa para la liberación de la India. Finalmente, el índigo fue vencido en 1942 por un producto sintético de recambio, pero antes de morir, el oro azul se vengó. Había agotado las tierras y obligó al exilio a millares de campesinos. Todas las familias que se disponían a asistir a la primera misa de Paul Lambert en el slum de Anand Nagar procedían de esas tierras asesinadas. Había allí una veintena de personas, sobre todo mujeres con niños de pecho y algunos ancianos. Casi todos los jefes de familia estaban ausentes, señal de que aquel corralillo era privilegiado. Los demás estaban llenos de hombres sin trabajo. Entre los asistentes había también un personaje andrajoso en cuyo aspecto miserable nadie reparaba. Hasta tal punto atraía la mirada su radiante expresión. Le llamaban Gonga, el mundo. Era retrasado mental y sordomudo. Nadie sabía de dónde era ni cómo había ido a parar al slum. Un día Margareta le había recogido en una calleja inundada por el monzón cuando estaba a punto de ahogarse. A pesar de ser viuda y de que ya tenía 8 personas en su casa, le había dado albergue. Un día desapareció y durante 2 años no se le volvió a ver. Luego reapareció. Dormía sobre unos trapos bajo el tejadillo. Siempre estaba contento, nunca pedía nada. Un mes atrás, un vecino le había encontrado moribundo. Parecía como si durante la noche se hubiese vaciado de toda su sustancia. Era el cólera. Margareta lo había metido en un rickshaw y conducido al hospital de Jorraj. Había tenido que dar 10 rupias al enfermero para que aceptara cuidarlo. Al regresar dio un rodeo y pasó por la iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje para encender un cirio. 3 días más tarde Gonga estaba de vuelta. Cuando vio a Paul Lambert se precipitó a sus pies para quitar el polvo de sus zapatillas de deporte y llevarse luego la mano a la frente en señal de respeto. Lo que vio el francés al entrar en el corralillo de los cristianos iba a quedar grabado en su memoria para siempre. Habían recubierto con un lienzo de algodón de madrás un madero puesto sobre 2 cajas, con una vela en cada lado. Un plato y un vasito inoxidable servían de patena y de ciborio. Un crucifijo de madera y una guirnalda de claveles amarillos completaban la decoración de aquel altar improvisado que se apoyaba en el pozo que había en el centro del patio. Paul Lambert se recogió un momento. Meditó sobre el milagro que iba a realizar en aquel ambiente alucinante de chulas que humeaban.
de harapos secándose sobre los tejados, de niños desnudos que se perseguían por los arroyos, en aquel estruendo de ruidos, de bocinazos, de cantos, de gritos, de vida, con un pedazo de chapati, una torta sin levadura tan semejante a la que Jesús mismo había utilizado en su última cena, iba a fabricar al mismo creador de aquella materia. Entre sus manos un poco de torta iba a convertirse en Dios, el que estaba en el origen de todas las cosas. Paul Lambert pensaba que aquello era la revolución más fantástica que un hombre podía llegar a hacer. A menudo había celebrado la misa en alguna barraca de un barrio de chabolas, en la sala común de un hogar de trabajadores inmigrados, en el rincón de una fábrica, pero aquel día, en medio de aquellos hombres dolientes, despreciados, maltrechos, comprendía todo lo que la ofrenda y el reparto del pan iban a tener de único. El que Dios compartiera la condición del más humillado siempre me había parecido un acontecimiento extraordinario, dirá. Como si su encarnación terrenal, su vida de hombre en su cuerpo, no hubiese satisfecho su afán de rebajarse y quisiera estar aún más cerca del más pobre, del más pequeño, del más tullido, del más menospreciado. Qué felicidad más grande ser sacerdote para poder permitir a Dios que expresase de esa manera el infinito de su amor. Lambert celebraba su misa en un recogimiento de Carmelo, cuando 3 perros parias con la cola levantada cruzaron el patio persiguiendo a una rata que era casi tan grande como ellos. La escena era tan trivial que nadie prestó atención. En cambio, el paso de un vendedor de globos en el momento de la lectura del Evangelio atrajo varias miradas. Colgadas de su bambú, aquellas esferas de vivos colores parecían estrellas fosforescentes sobre un pedazo de cielo gris. Mientras aquellas masas multicolores se iban alejando, la cálida voz de Lambert se elevó por encima de las cabezas. El sacerdote había elegido cuidadosamente el mensaje de buena nueva que iba a comunicar. Contemplando con amor las caras macilentas que tenía delante, repitió las mismas palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Mientras pronunciaba estas palabras, Paul Lambert experimentó un cierto malestar. ¿Necesitan verdaderamente palabras?, se preguntó. ¿Es que no son ya todos el mismo Cristo, el vehículo, el sacramento? ¿Acaso no son los pobres de las Escrituras, los pobres de Yahvé, los hombres en los que Jesús se encarnó cuando dijo que donde hubiera pobres, Él estaría con ellos? Después de un silencio, abrió los brazos como para abrazar a aquel puñado de hombres y de mujeres que sufrían, queriendo impregnarles del mensaje del Evangelio desde aquella primera mañana. Miró intensamente a cada uno de sus nuevos hermanos y hermanas. Luego, dejando que Cristo hablara por su voz, exclamó: «Vosotros sois la luz del mundo».